Muy bien, vamos a comenzar con los que hay. Los que me conocieron en la 1 saben que yo empezaba con lo que había. ¿Ok? Así que no se me han quitado las manías todavía. Hoy en la parte 74 terminamos la serie porque ya se acabaron los capítulos de Juan y yo dije que iba a terminar con Juan. ¿Ok? Dije que iba a dar a Juan para los últimos. Y hemos visto a través del Evangelio de Juan que es un ejercicio en hermenéutica. O sea, lo que le serrucha el piso al calvinismo es el contexto. No hay más nada. ¿Ok? Y cada vez que vemos el contexto, pues vemos un cuadro distinto a el cuadro que los calvinistas nos quieren presentar cuando sacan un texto que aparentemente tiene una declaración contundente que prueba uno de los puntos del calvinismo. Pues cuando le aplicamos contexto, resulta que ese texto no prueba ese punto del calvinismo. Pero en más de un año, desde que comencé esta serie, hemos estado viendo que no es un texto el que al estudiarlo en su contexto le quita ese argumento al calvinismo, sino que hemos visto que todos, ¿ok? No hemos encontrado un solo texto que en su contexto pruebe lo que el calvinismo dice. Yo no lo recuerdo, porque si lo hubiera encontrado yo lo hubiera dicho, pero no lo encontramos. ¿Okay? Algunos son un poquito más difíciles de demostrar que otros. Hay algunos que me han dado mucho trabajo, pero los que me han seguido y los que después, pasados los años, estudiarán esto, se van a dar cuenta que sí, que cuando estudiamos el contexto y vemos las reglas de hermenéutica y vemos la gramática griega, nos damos cuenta que la propuesta calvinista no se sustenta en textos de la escritura, sino en unos conceptos sobre la escritura, sistematizado en lo que conocemos como la teología reformada. Así que vamos a continuar con el capítulo 17. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Verdad? Es la oración de Jesús en Getsemaní. Recuerden que vinimos hablando desde el 13 hasta el 17, les dije en la parte anterior que Juan cambiaba la narración de algo público, cambiaba a algo privado. Terminaba el ministerio público de Jesús y ahora Juan iba a abrir esta sección donde se resume lo que Jesús le dio a sus discípulos en las últimas horas antes de que lo arrestaran. ¿Okay? Y aquí llega el capítulo 17, la oración que hace Jesús. Y estamos en el 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Okay? Subrayen ahí los que le diste. ¿Quiénes son los que me diste? Para el calvinista son los que el Padre escogió desde la eternidad para que se salvaran y vinieran a Jesús. Pero como vimos en la parte 69 estudiando el capítulo 6 y en la parte 70 estudiando el capítulo 10, los que el Padre trae son los que oyeron y aprendieron del Padre. Juan 6:45. Y las ovejas que me las dio son las que oyeron y conocen la voz del pastor. Vimos que nada se dice en ambos capítulos que sugiera o nos haga sospechar que fueron predestinados para oír, aprender o seguir y conocer. Aquí en el 17:2 no hay razón para pensar que los que me diste se refiera tampoco a los predestinados por el Padre. Se pudiera referir a los 11
o a todos los que creyeron en Jesús hasta ese momento. Ya veremos. El 17.3 aleja la posibilidad de que se refiera a predestinados para salvación. ¿Qué dice el 17.3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, entonces es más que un estado de inmortalidad que el Padre da a sus escogidos. Depende de una relación, y una relación de fe. Como dije al principio, la palabra creer aparece 94 veces en Juan. Elegido y escogido 4 veces nada más. ¿Sí? Seguimos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ese es el 17.6. Aquí vemos que al decir hombres, ya reduce el grupo a los 11. Pues en el resto que creyeron y siguieron a Jesús, había mujeres. ¿Ven cómo es la cosa? ¿Ven lo que es buscarle el contexto? ¿Sí? Tuyos eran. No puede referirse a una pertenencia distinta a que oyeron y aprendieron del Padre, como dice Juan 6:45. No puede referirse a que eran ovejas por algo distinto a lo que se dijo en el capítulo 10, porque oyeron y conocieron. Aquí dice, han guardado tu palabra. ¿Lo dice ahí? Mírenlo ahí. Han guardado tu palabra. Y por haber guardado la palabra es que tuyos eran. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 vimos que los que vienen a Jesús fueron los que oyeron y aprendieron del Padre. Y en el capítulo 10 vimos que todas esas ovejas que el Señor le dio a Jesús, que nadie las puede arrebatarle su mano, son los que oyeron y conocieron la voz del pastor. Ya Jesús dijo que los que guardan su palabra es porque lo aman. Lo vimos en el capítulo 14, 15 y 16. Y vimos que Dios solo conoce a los que le aman previamente. La parte 17, que fue la primera que analicé, Romanos 8, del 29 al 32. Desde allí vimos que a los que Dios conoce son los que le aman previamente. Jesús manifestó el nombre del Padre no solo a los que han guardado tu palabra, pues a Judas le fue manifestado. Pero Judas no guardó la palabra porque no amó. A los que han guardado tu palabra son los que han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versos 7 y verso 8. ¿Por qué han conocido? Porque Jesús les dio las palabras. Porque las recibieron y han conocido. Y han creído. Mírenlo ahí. Han conocido. Las recibieron. Han conocido. Han creído. Judas no conoció y no creyó. Por eso veremos que Judas no es de los que me diste más adelante. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús ora por los que me diste. Si están predestinados para salvarse, porque ya son del Padre, ¿por qué tiene que rogar por ellos? Son del Padre porque habían sido escogidos para salvarse desde antes de la fundación del mundo.
Ya vimos que nadie viene ni es traído, sino los que oyeron y aprendieron del Padre. Y estos en particular han guardado tu palabra. El texto nos está diciendo los requisitos o las condiciones por las cuales son, o se les refiere, o se les define, o se les señala de una manera en particular. Está ahí. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ellos siguen siendo los 11. En el 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado. Allí veremos que son los 11 también. Recuerden que ya Judas se fue. Judas se fue al final del capítulo 13. Y ahí Juan vuelve y cambia la narración. Ahora es glorificado. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Estos obviamente son los 11. El sean uno se vuelve a repetir en el 22. Y fíjate que aquí la oración no es para salvarlo, no es para que perseveren, como estudiamos cuando vimos la perseverancia de los santos. No. La oración es para que sean uno, así como nosotros. Este texto 11 no tiene que ver nada con salvación. Tiene que ver con la unidad. Esa es la oración. ¿Sí? Guárdalos en tu nombre. Pero ya vimos por todo el Evangelio de Juan que hay que creer en ese nombre. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Okay? Hay que comer, hay que beber. ¿Okay? Pero aquí la oración es para que sean uno. Y entonces viene el 12, el que más usan los calvinistas. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí los calvinistas aprovechan para decir que los creyentes no se pierden, pues Jesús los está guardando. Como ya vimos en otras partes en donde mencioné el problema de Judas. Judas se perdió a pesar de que Jesús lo guardó. Cuando dice si no está diciendo que no lo guardó junto con todo, y su perdición no fue porque había una escritura que profetizó que se iba a perder. ¿Okay? Yo lo guardaba en tu nombre, a los que me diste. ¿Okay? Todo se los dio el Padre. Ya vimos que los que me diste son los que guardan tu palabra. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Bueno, de los que me diste, ninguno se perdió. Pero entonces, ¿por qué dice si no? Exceptuando a el hijo de perdición. O sea, este si no incluye a Judas en los que me diste también. Y vamos a decir que no incluye, no es de los que me diste, porque ya definimos quiénes son los que me diste. Yo los guardé. Si no, los guardé. Si Judas no está incluido en los que me diste, Judas está incluido en los que guardé. Por gramática, señores. Por gramática. Esta expresión aquí, que tiene dos palabras del griego, que más o menos es el sí y el no. Exceptuando. Sacando del grupo mencionado anteriormente. Separándolos de la acción descrita en la oración. Ese es el problema de Judas para los calvinistas y para los salvos siempre salvos. Como definen el perseverar los calvinistas y los salvos siempre salvos, Judas da al traste con los argumentos. Digo, sí, todo lo que los textos dicen de Judas
dicen lo que dicen. Lo tomamos literalmente y en su contexto, como lo vimos ya. Judas derrumba los argumentos, la definición de perseverancia de los santos, tanto del calvinismo como de los salvos, siempre pasa. De los que me diste, ninguno se perdió, pero de los que guardé, uno se perdió. Se perdió por su decisión. Judas no se perdió, como vimos, porque no era de los que me diste. Pues hasta aquí hemos visto que los que me diste son los que oyeron y aprendieron y conocieron y siguieron al pastor. Judas no es de ese grupo, pero sí vemos que a pesar de que Jesús lo escogió, Juan 6:70, Juan 13:18, a pesar de que lo amó, Juan 13:1, a pesar de que le lavó los pies, Juan 13:12 y 30, y aquí lo guardó, Judas tomó la decisión de perderse. Si la gracia es irresistible, como proponen los calvinistas, tienen que explicar cómo el escoger, el amar, el lavarle los pies y el haber sido guardado no fueron efectivos o no son parte de la gracia de Jesús en Judas. Expliqué en la parte 72 que no era el lavatorio de pies, sino la decisión de seguir a Jesús lo que definía el tener parte con Jesús. Tienen que explicar cómo ese amor, esa elección y el haberlo guardado no eran parte de la gracia irresistible de Jesús. Tienen que explicar que Jesús tenía un amor para los 11 distinto al amor que le tuvo a Judas. Tienen que explicar que la elección que Jesús hizo de Judas era distinta a la elección que hizo de los 11. Claro, y ellos van a invocar la doctrina de la elección incondicional. Entonces, con la elección incondicional interpretan esa elección. Pero cuando vimos el texto y en su contexto, más adelante vemos en detalle esa elección de Judas. No se refiere, no encaja, el contexto no provee para conectar esa elección con la elección incondicional calvinista. Del 3 al 16 se sigue refiriendo a los 11. Pero como ya expliqué en la parte anterior, vemos en otros pasajes del Nuevo Testamento que se extiende al resto de los creyentes. ¿Okay? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Esto se lo está diciendo a los 11, pero se aplica a todos nosotros. ¿Por qué? Porque el aborrecimiento de parte del mundo por no pertenecer al mundo, eso se nos dice a nosotros en Pedro y en Pablo, nos van a decir eso, incluso en Primera de Juan, no lo van a repetir. El verso 15, no ruego que los quites del mundo, lo utilizan los que no creen en el rapto para probar que la voluntad de Dios es que la iglesia pase por la gran tribulación. Por lo mismo que los 11 eventualmente murieron. Los murieron todos. Y se fueron de este mundo. Es que sabemos que la intención de Jesús no era que quedaran vivos hasta su regreso. Que la intención de la oración era que perseveraran a pesar de cómo la maldad del mundo lo pudiera afectar. El pasaje no es escatológico y sí eclesiológico. Como Jesús vino a cumplir su misión sufriendo en este mundo, los 11 tienen que cumplir su misión sufriendo. ¿Okay? Cuando yo digo aquí que la intención de la oración era que perseveraran a pesar de, no es que esta oración determine, eso lo vimos cuando estudiamos la perseverancia de los santos. Fíjense que Jesús oró por Pedro y Pedro lo negó como quiera, se escarachó como quiera.
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo conocer al Padre? Como conocer al Padre y al Hijo es la vida eterna, que lo vimos en el verso 3. Aquí la santificación consiste en conocer la palabra. El 18 sigue la línea del 3 al 16, como una interrupción. O sea, este 17, santificar en tu verdad, está como que entre medio. Por eso el 18 pues sigue la línea. Hay una misión en el mundo que hay que cumplir. Y vuelve, y ahí lo conectamos con el 17. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Este texto solo lo entendemos cuando nos acordamos que Jesús es la palabra. Si permanecemos en Jesús, permanecemos en la palabra, que a su vez nos santifica. Al estar santificado en Él, Él se santifica a sí mismo. La santificación viene de la verdad. La verdad viene de la palabra. La palabra viene de Jesús, porque la palabra es Jesús. Popín me pregunta, ahí está Manuel Torres, saludos. Popín pregunta, ¿cómo pueden utilizar el verso 15 para objetar el rapto? Bueno, ellos dicen, uno de los argumentos de los que post-tribulacionistas, lo he oído en debate, usan ese texto 15. No te ruego que los quites del mundo, pues ellos dicen, lo ves, la voluntad de Dios es que no es quitar la iglesia del mundo. Y ese argumento te lo transfieren para probar o racionalizar que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Te lo digo, Popín, como lo escuché en un debate. ¿Okay? Así de sencillo. Fíjate que cuando la gente quiere probar algo con la Biblia, pues eso es fácil. Eso es bien fácil. Especialmente si establecen unas reglas distintas para interpretar los pasajes que van a utilizar. Pero como hemos visto en esta serie, yo soy consistente con una hermenéutica. Los calvinistas son consistentes con la predestinación. Y menciono ese caso del rapto porque es que ellos hacen eso. Que sacan textos fuera de su contexto para probar punto que ellos quieren. O sea, por ejemplo, ellos te van a decir, no, porque fíjate que Noé, Dios no libró a Noé del diluvio, Dios lo guardó en el diluvio. Fíjate que el pueblo tuvo que pasar por el desierto. Fíjate que Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que ir al horno. Y así mismo Dios va a guardar la iglesia en la gran tribulación. Hello. Sí, tú puedes ilustrar con esas situaciones, tú puedes ilustrar lo que tú quieres probar, pero eso no quiere decir que lo pruebas. ¿Ves el punto? Porque de la manera que yo expuse en mi serie de Daniel y Apocalipsis, la iglesia es la iglesia, los judíos son los judíos y los santos es la gran tribulación. Son otra cosa. Y el que no ve esa diferencia porque no establece una eclesiología correcta, pues entonces confunde, mezcla todo. Y por eso es tan fácil ver la iglesia en la gran tribulación. Pero cuando nosotros separamos el plan de Dios y el propósito de Dios con la iglesia, y el plan de Dios con Israel, y el plan de Dios con los santos de la gran tribulación, pues entonces es bien fácil entender que esos escogidos no son la iglesia. Por lo tanto, no se justifica con eso que la iglesia tenga que pasar por la gran tribulación. Un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Sí, eso yo lo dije, pero yo lo he leído en otro libro. Ok. Seguimos. 20 y 21 sí se refiere a nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Okay? En el 22 regresa a los 11.
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo yo sé que el 20 y el 21 se refiere a nosotros? Porque se refiere a una acción completada. Mientras que en el 20 y 21 es futuro. O sea, aquí en el 22, la gloria que me diste yo les he dado. Acá está todo en futuro. Han de creer para que todos sean, que también ellos sean, para que el mundo crea, está todo en futuro. ¿Okay? Aparte que empieza diciendo bien claramente, ¿sabes? Los que van a creer futuro en mí por la palabra de ellos. El 20 y el 21 se refiere a nosotros, claramente, literalmente, sin tener que jalarlo por los pelos. Pero aquí vuelve de nuevo y habla a los 11. ¿Okay? Y la petición, tanto aquí como aquí, es que sean uno. No es que no se pierdan. ¿Okay? No es que sean salvos siempre salvos. No. Entonces vemos del 20 al 23 que aparte del amor como señal de servicio, está el ser uno en Jesús. A pesar de todas las diferencias que tengamos entre cristianos, el amar a Jesús es el denominador común y no la denominación a la que pertenezcamos o creamos. Los últimos textos se refiere a los 11, pero tenemos promesa de que participaremos de los 11. ¿Okay? Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Lo vimos en el capítulo 14. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso está en la iglesia después. El próximo texto en Juan es Juan 18:37. Estaba Jesús ante Pilato. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esto de el que es de la verdad, ya lo expliqué cuando expuse sobre la disposición del corazón, en el capítulo 12, por ejemplo, hablando del endurecimiento. Pero un texto que lo ilustra, bien sencillito, es Juan 3:21. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí mismo cuando Jesús dice aquí, los que son de todo el que es de la verdad, está hablando de lo mismo que habló cuando dijo el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este texto explica por qué los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice nada sobre elección para amar a la luz o a las tinieblas. Hay una intención en cada uno de venir a la luz o permanecer en las tinieblas. Si van a los primeros capítulos de Juan, pues allí se explica esto. ¿Por qué los hombres amaron más las tinieblas que la luz? No es porque estaban elegidos para hacerlo. Ahí el contexto inmediatamente te explica que hay una intención de... Y lo que Jesús le está diciendo a Pilato es lo mismo. El que tiene la intención de buscar la verdad, comprometerse con la verdad, cuando le llegue o le escuche, oye mi voz. El ejemplo más claro de eso es Cornelio, es Lidia. ¿Okay? Y por último, para terminar con Juan, tenemos el 20:31, pero estas se han escrito para que creáis. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del libro. Que crean que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, por lo tanto que es Dios. Otro día alguien me comentó en Facebook que Jesús nunca dijo que él era Dios. No tenía que decirlo, by the way. ¿Por qué? O sea, el que hace el comentario demuestra una ignorancia, otra vez, del contexto, de hermenéutica. A Jesús lo matan precisamente por eso. Porque al él decir que él era el Hijo de Dios, se hace igual a Dios, se lo dice en Juan 5.
Los fariseos le dicen, no te queremos apedrear porque haya hecho nada bueno, nada malo. Es porque por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Si usted no ha visto ese texto, pues entonces usted puede hacer una aclaración como la que hizo este hermano en Facebook, de que Jesús nunca dijo que era y por eso es que lo mataron. Y creyendo en eso, que Él es Dios, yo he hecho carne, logos, tengan vida en su nombre. Eso es lo que dice ese texto. Nada sobre decreto, elección o predestinación para creer y tener vida. El orden es: crees en el nombre de Dios hecho carne y tienes vida. La propuesta calvinista es: Dios decretó quién se salva y quién se pierde. A esos que decretó salvar les da vida para que crean. Si la intención de Juan era establecer el calvinismo, debió haber escrito: estas cosas se escribieron para que sepáis que Dios le da vida a los que escogió para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, si Juan hubiera sido calvinista, eso era lo que tenía que haber escrito. ¿Okay? Pero como Juan no sabía que él era calvinista, pues no escribió las cosas de acuerdo al calvinismo. Ese fue el error de Juan. Si Juan hubiera querido dejarnos saber que la salvación o el tener vida dependieran de una elección de Dios, lo hubiera dicho por todo el Evangelio. Pero usó escogido en Juan 6:70. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Y elegí en Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estos son los 4 textos que Juan utiliza: escoger o elegir. 4 textos. En los 4 está hablando con los 11. O sea, en realidad aquí me equivoqué, ¿verdad? Está hablando con los 11. En el primero incluye a Judas, ¿verdad? Y ahí están los 12. Suponiendo que el propósito de la elección implícito en cada uno se aplicara a nosotros, que todos fuimos escogidos, en ninguno de esos 4 textos se sugiere elegido o escogido para salvación. No hay. No hay salvación. ¿Okay? En el resto del Evangelio, para tener acceso a todos los beneficios provistos por el Hijo y el Padre, hay que creer, amar, obedecer, igualdad. Y todo eso es responsabilidad de los oyentes y de los lectores. Nunca vimos que Dios hiciera a alguien creer, amar, obedecer, igualdad. Ese es todo el calvinismo en el Evangelio de Juan. Y aquí termino la serie. Antes, cuando yo comencé toda esta serie, explicando, y como han visto, dice Dios, pero Pedro, textos que prueban el calvinismo, bueno, resulta que los textos que ellos utilizan que prueban algo de su calvinismo es en las cosas en que estamos de acuerdo. Por eso no se las puedo refutar, porque estamos de acuerdo. Hay cosas, montones de cosas que en eso estamos de acuerdo. ¿Okay? Pero el resto de los textos que hemos visto en un año, 74 semanas, mire, es refutable. Es refutable que esos textos defiendan uno de los puntos del calvinismo. Así que saludo a Luciano, saludo a Junior, Corillo,
Iris comenta, sean uno de nosotros. Hilda, llegaste tarde, saludos. Ok. La semana próxima, bueno, gracias, muchas gracias porque han soportado. Entonces, que de la gente que más me pidió este estudio de la predestinación se dejaron, desaparecieron. Pues, pero es mi estilo de enseñanza, exhaustivo, canso, sorry, ¿sabes? Pero así fue. Gracias por haberme permitido enseñarles desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares. Gracias por soportarme las pausas para corregir el texto. Ahora mismo veo que aquí este texto hay que corregir un montón de cosas, esta introducción. Pero sí, gracias a los hermanos y utilizando la escritura, no teologías. La teología se tiene que desprender de la escritura. Las teologías no se hacen para entonces venir a interpretar la escritura. No. Eso lo vimos desde el principio.